En el contexto que hemos estado viendo, Karen, dime, levantaste la mano. Profe, el parcial se va a desarrollar con más o menos así como el taller de con lo de los datos del DAN y todo el cuento. Una parte sí, ¿Sí? sí, una parte, eso lo haría práctico. O sea que no es nada teórico. Una parte es teórica y otra parte es práctica. Ya, entiendo. No, gracias. Listo, Karen. Bien, entonces, en el contexto que hemos venido tratando sobre la productividad y el crecimiento económico, en ese contexto vamos a hablar sobre un concepto muy importante que tiene que ver con la brecha del producto. Y es muy importante, sobre todo en análisis de corto plazo, porque eh, precisamente a partir de ahí es que se pueden hacer análisis de eh, qué tan cerca está la economía de su producto potencial o de lo que todo lo que puede dar, ¿sí? Y bueno, y además a mí me llama la atención el tema porque en el momento en el cual uno está trabajando para hacer el cálculo de la brecha del producto, aparecen otros dos conceptos y pues ya los vamos a ver. Bueno, por lo general, como dice acá, la economía va y viene entre momentos donde la actividad productiva es dinámica, es decir, hay unos auges, hay unos crecimientos, y aquí estamos hablando en un corto plazo, o sea, estamos hablando, por ejemplo, piensen ustedes en un año, ¿ya? Entonces hay trimestres en que la economía está creciendo de manera muy dinámica. Sin embargo, hay otra en que la economía se desacelera, ¿sí? O cae. Claro, cuando uno habla de auges, cuando uno habla de subida del PIB, ¿cierto? Pues es pensar un poco más en un mediano o en un mediano plazo, ¿sí? Es decir, pensar que la economía está creciendo por 1, 2 años, 3 años y viene de esa forma. Um, por encima de lo que se conoce como su PIB potencial. Eh, y por otro lado, cuando habla uno de recesiones, pues también está hablando un poco en periodos más amplios, ¿sí? Pensemos nosotros, por ejemplo, en el contexto actual, en este momento, técnicamente, a ver, estaríamos en el segundo trimestre, técnicamente no diríamos que estamos en recesión, ¿cierto? Técnicamente, ¿por qué? Porque aún no se hace el cálculo del PIB del segundo trimestre, excepto que el primero haya decrecido con relación al cuarto trimestre, bueno, al cuarto trimestre del año pasado o al primer trimestre del año anterior, ¿sí? Y que este segundo trimestre también vaya a decrecer. Entonces, como es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces sí se habla es de recesión, ¿ya? Ahora, esa recesión, piensen ustedes, para llegar a ella, tienen que transcurrir mínimo 2 trimestres con crecimiento o con decrecimiento en términos negativos. Eh, o sea, mínimo tienen que pasar un semestre para que técnicamente se pueda declarar ese tema de la recesión. Este comportamiento en forma de péndulo, es decir, de subida y de bajada, se conoce como el ciclo económico y este es uno de los primeros conceptos que es bastante fascinante. El ciclo económico es amplio, hay teorías del ciclo económico y pues se viene hablando de ello desde hace muchísimos años, ¿ya? ¿Quiénes levantaron la mano? Karen. Ay, Mm, no, esa es de ahorita, yo no la he dejado. bueno. Valentina. Profe, pues es que mira que en un artículo que yo leí de portafolio decía que en el primer trimestre la economía había presentado un buen ritmo y era una cifra del 4,1%, ¿no? Mm, Entonces,
dijeron que el viernes pasado, en marzo, se contrajo el -4.9, entonces ahí no se estaría hablando de como de una recesión o más bien una contracción del crecimiento, ¿cómo sería pues en este caso? Ya, efectivamente hay una contracción del crecimiento, pero técnicamente no se puede declarar todavía recesión, dado que el concepto técnico que pues proviene del National Bureau Economic de Research de Estados Unidos es que para declarar recesión tienen que haber 2 trimestres con crecimiento negativo, ¿sí? Ah, ya. Entonces, que 2 trimestres consecutivos. Entonces, tendría que haber sido, por ejemplo, el último trimestre del 2008 y el primer trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2020 con crecimiento negativo para que en este trimestre, el segundo trimestre, se declarase recesión. ¿Sí? Ya, o sea que si Entonces, también hay una cifra negativa, ya nos podemos declarar en recesión económica. perdóname, otra vez. Que si en abril también la cifra es negativa, entonces ahí sí estamos en esta recesión, porque ese menos Sí, 4. sí, pero recuerda, por trimestre. O sea, tendríamos que esperar, a ver, sería abril, mayo, junio, tendríamos que esperar a julio, ¿sí? Ah, Para que se declare técnicamente la recesión. Ahora, los analistas están diciendo que esta pandemia va a causar recesión, ¿sí? Y va a causar recesión porque todo pues, el aparato productivo se paró en un momento dado y ahora hay una apertura gradual, pero que no es suficiente. Entonces, eso a lo que va a llevar es que efectivamente la producción pues va a caer bastante y va a caer en este primer año. Entonces, en ese sentido, eh, pues se puede pensar que va a haber una recesión o que estamos en recesión, pero técnicamente pues hay que demostrarlo. En todo caso, pues seguro que no vamos a tener que llegar a eso para poder decir que estamos en recesión. Es por eso, técnicamente habrá que hacer el cálculo, pero pues los analistas los que escriben y los que investigan lo dicen con propiedad, pues porque es cierto, o sea, a pesar de que no tenemos los datos, es algo que, ¿cómo lo podría decir uno? Tal vez que es evidente, o sea, el hecho de que estamos en cuarentena todos y que el aparato productivo se haya parado, pues sí, es evidente de que si se para todo, pues no va a haber producción. Entonces se puede pensar en recesión, ¿ya? Ahora, declararla de manera formal, pues no se hace todavía, pues porque necesitan los datos para eso. ya, bueno, Eh, Listo, vale. Bien, las decisiones que se toman durante una época de auge son muy diferentes a las que se toman en momentos de recesión. Y estamos hablando en términos, por ejemplo, de política económica, tanto fiscal como monetaria, ¿ya? Es muy diferente que la Junta Directiva del Banco de la República decida subir unas tasas de interés, ¿cierto? Y por ejemplo, si la economía está en auge, a cuando la economía está en recesión. En una recesión, el Banco de la República jamás subiría tasas de interés y lo estamos viendo en esta época, ¿no? El Banco de la República venía subiendo unas tasas de interés en unos tiempos, pero en esta época de recesión, pues eso no lo discuten, ¿no? A pesar de que hubo indicadores acerca de la inflación y aunque la inflación es como el principal objetivo del Banco de la República en Colombia y esta subió, aún así el Banco de la República no decidió subir tasas de interés, sino que bajarlas, ¿ya? Y bajarlas pues porque estamos en un contexto de una crisis económica donde hay que combinar las políticas económicas para poder mitigar o aliviar un poco el tema de la crisis causado por la pandemia. ¿Sí? Eh, Les decía que el tema del ciclo económico pues ha sido bastante estudiado. Esto se habla, a ver, por allá, desde mucho más atrás de Carlos Marx, a ver, casi que cerca de Adam Smith o un poco antes, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque pues desde esa época y desde tiempos memorables, los individuos siempre han notado que en tiempos o por tiempos, por ejemplo, las cosechas
subían, ¿sí? La cosecha subía o por tiempos las cosechas bajaban. Entonces, el hecho de mirar que una variable como una producción del campo, una producción de maíz, una producción de sorgo, de arroz, sube en un año y al siguiente ya cae, estamos pensando en un ciclo, ¿ya? Entonces, luego, por supuesto, muchos años después, se le reconoció formalmente como ciclo económico. Y esto empezó sobre todo en Estados Unidos con este National Bureau of Economic Research eh, de, de Estados Unidos, cuando se empezaron a recolectar bases de datos y series tales que permitían hacer como un análisis mucho más formal acerca de las variaciones de las variables económicas o macroeconómicas. Precisamente eso fue más o menos contemporáneo a Keynes, eh, tales que dio fortaleza al estudio de la macroeconomía moderna, ¿sí? Pero bien, este tema del ciclo económico, como les decía, es bastante chévere, es muy, la verdad, muy atrayente. Entre otras cosas, por ejemplo, también porque cuando habla uno de ciclo económico, pues tiene que pensar en cuáles son los efectos que ocasionan el ciclo, eh, es decir, cuáles son los choques y cuáles son los mecanismos de transmisión. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en un ciclo económico, ¿sí? Y estamos en la parte de la crisis y la recesión. O sea, estamos en la parte baja. Y aquí la pregunta sería, y tal vez ustedes me ayuden, la pregunta sería, bueno, si estamos en un ciclo, quiere decir que algo lo ocasionó. Diría uno, entonces, ¿cuál fue el choque? ¿Sí? ¿Cuál fue el choque? ¿La pandemia? Sí, claro, la pandemia, ¿cierto? Precisamente el hecho de que este coronavirus se haya expandido en todo el mundo y llegado a Colombia, pues fue lo que ocasionó que el aparato productivo lo detuviera, ¿ya? Ese es un choque. Pregunta, ¿es un choque exógeno o es un choque endógeno? Pues bien, la respuesta está en que es un choque exógeno a la economía, ¿sí? Nadie económicamente creó el virus, ¿cierto? Pues, diría uno eso, ¿no? Ah, pues se me viene a la cabeza todas unas teorías de que el virus fue creado ¿qué? En un laboratorio y todo ello, pero bueno, creo que eso todavía me imagino lo estarán investigando. Entonces no lo podríamos decir con certeza. En todo caso, en principio, pues nosotros decimos es que fue un choque exógeno a la economía. Y este choque exógeno a la economía generó esta crisis. Ahora, hay unos mecanismos de transmisión que normalmente son endógenos, pero curiosamente en eh, ahora, en esta época, es un mecanismo de transmisión más, bueno, hay endogeneidad y también hay exogenidad. Y esta exogenidad por el lado de la declaración del aislamiento obligatorio, o sea, la declaración de la cuarentena, pues como normalmente, popularmente decimos. Y es exógeno, ¿por qué? Porque el choque fue el coronavirus y un mecanismo que profundizó la crisis fue precisamente el aislamiento obligatorio dictaminado por el gobierno nacional, por una política no económica, por una política, ¿qué diría uno? Bueno, una política en principio pues basada en la salud, ¿sí? Y en el sistema de salud. Evidentemente todo va a estar relacionado, todo va a estar explicado, pero en principio es debido no tanto a un tema económico, sino a otro tema y está relacionado con la salud. Por eso ustedes han escuchado el discurso de si salud o economía, ¿ya? Y eso pues llevó bastante al gobierno a pensar acerca de la apertura de la economía para que los sectores económicos se pudiesen reactivar. ¿Ya? Listo. Entonces, les animo a que en un futuro, si pueden leer un poco más acerca del ciclo económico, lo hagan. Bien, y bueno, no hay que decir en términos matemáticos y econométricos, es bastante chévere.
Tiene mucho que ver con el modelo ISLM que ustedes han escuchado, con el modelo de oferta agregada, o sea, macro en general. Listo, entonces entre mayor sea la cantidad y calidad de los factores de producción y la eficiencia con que se usen, mayor es la producción agregada. Cuanto mayor sea este uso tanto del capital, por ejemplo, del trabajo, podríamos pensar nosotros en esos factores de producción, pues, y cuanto haya una mayor eficiencia en su uso, pues más será la producción que se dé en la economía, ¿ya? La cuestión es que en la teoría económica hay una diferencia entre los factores de producción disponibles, o sea, lo que hay en la economía, y la cantidad que se use de esos factores de producción. Entonces, estos dos procesos o estas dos situaciones en donde tenemos una cantidad, digamos, el 100% de factores de producción disponibles, capital y trabajo, y tenemos, por el otro lado, una cantidad de uso de ellos, por ejemplo, el 80%, es lo que nos lleva a nosotros a pensar si el país está cerca o no de su producto potencial, ¿ya? Y esto pues lo que tiene que ver con la brecha. Como dice acá, esto es particularmente claro en el caso del capital y dicha brecha se verá reflejada en el nivel de producción agregada del país. Si tenemos 10 máquinas, pero usamos 8, quiere decir que hay una brecha en no uso de 2 máquinas. Esto va a explicar la brecha que hay en la producción del país, la brecha que hay entre aquello que producirían las 10 máquinas y lo que producen actualmente 8 máquinas. ¿Sí? Esa sería la brecha. Bueno, la importancia de ambos conceptos, es decir, lo que hay y lo que se usa, permite pensar en una descomposición de la producción agregada en dos partes. Una fracción que está determinada por la cantidad de factores de producción disponibles y otra que depende del uso efectivo de tales factores. La primera de estas fracciones se denomina como producto potencial y la segunda es la que se conoce como el producto cíclico, ¿ya? De tal forma entonces que la diferencia entre ellas pues vendrá a ser lo que nosotros vamos a conocer como la diferencia entre ellas lo que nosotros vamos a conocer como el producto observado, ¿sí? Es decir, el producto potencial menos el ciclo sería la tendencia o el producto debido a la tendencia en la serie, ¿sí? La brecha realmente va a ser el producto cíclico dividido el potencial, ¿sí? Como esa participación que tendría el producto cíclico en el potencial. Les voy a pedir que